Saludos cordiales, estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Bienvenidos a una nueva semana. Estamos a 30 de octubre de 2021. Iniciamos nuestra quinta semana del tercer trimestre y le deseamos que en esta semana de aprendizaje con los nuevos temas que vamos a abordar sean pues de interés para ustedes y que le permitan aportar aspectos relevantes en su formación integral. Bienvenidos nuevamente. Para esta semana deseo presentarles inicialmente un video relacionado con el valor del amor a la patria, el patriotismo. Estamos próximos a iniciar el mes de noviembre y como tal debemos entonces reforzar todos estos conocimientos importantes que nos permiten ser mejores ciudadanos. Definitivamente que encontramos nuestra patria en todos los elementos de nuestro quehacer diario y es importante resaltar en cada una de nuestras actividades ese granito de arena, aportar ese esfuerzo individual y colectivo para que nuestro país crezca en positivo. Y esta antesala de los días o festividades patrias son propicios para recordar esta responsabilidad que tenemos como panameños. Iniciando, deseo compartirles también el video de el Bicentenario de Panamá, recordando la importancia de esta fecha histórica en el mes de la patria. Las miradas puestas sobre Panamá, desde el mar, tierra y aire, encontraron en nosotros un horizonte de esperanza. Así, quienes solo pasaban, decidieron quedarse y llamar a Panamá su hogar. Nuestros sabores, ritmos y saberes ancestrales aportaron una patria donde pudimos ser libres. Y en un abrazo sincero y real,
nos hicimos una sola con Panamá, sin dejar de celebrar nuestra diversidad. Es el hogar de mis hijos, de mis amigos. Aquí lo hemos compartido todo. Hemos compartido la buena mesa, hemos compartido las penas, las alegrías, el sufrimiento. Sí, por mi sangre corre sangre española, pero los latidos de mi corazón son panameños. Venir de un país tan grande, en donde las distancias son tan largas, a un país en donde cada saludo y cada sonrisa te hacen sentir tan cerca de todos, eso es un sentimiento muy bonito y especial. El calor del fogón, el aroma de la lluvia, el amanecer en el campo, ese es el lugar de donde yo vengo y donde siempre quiero regresar. Las montañas y el mar, sus colores y leyendas, son nuestro pasado, presente y futuro de Panamá. Todo lo que somos hoy se lo debemos a nuestros ancestros que construyeron la identidad panameña. No estamos lejos de casa. Esta es nuestra casa. Cada tono distinto de verde, cada paisaje de Panamá le dio un caluroso espacio a nuestra cultura. Y lo agradecemos desde el alma. Buscábamos paz y libertad. Y lo que encontramos fue una gran familia de 4 millones de personas. Panamá les ha dado a mis padres y a mí muchas sonrisas. Para ellos, venir de un país con tanta gente a este, donde todos somos una gran familia, yo no lo cambio por nada. Nuestras apariencias son distintas y nuestras voces también, pero nuestros corazones son iguales. Cuando sentimos lo mismo, disfrutamos lo mismo y vivimos lo mismo por Panamá. Nuestra meta fue buscar nuevos horizontes. Cuando llegamos a Panamá, encontramos mucha sonrisa, muchos amigos, mucho cariño. Y como decía mi papá, Panamá nos los ha dado todo. Es más, nuestros hijos, nuestros nietos, 100% panameños. Así que, ¡viva Panamá! Faltan 365 días para celebrar el bicentenario de la independencia de Panamá de España. Y hoy no solo somos un crisol de culturas, sino el hogar de muchos. Todos somos Panamá. On Adapted Mind Reading, Definitivamente que el bicentenario de la República que estamos celebrando próximamente en fechas muy cercanas, nos da la oportunidad de reflexionar sobre la importancia que tiene nuestro país y cómo todos los hechos históricos de los cuales hemos sido parte han sumado poco a poco las diferentes los diferentes grupos que han sido parte y son parte de nuestra población. No son grupos alejados, muy por el contrario, como lo vimos en el video, se han integrado a nuestro país y han también aportado positivamente al desarrollo del mismo. Somos un solo país, somos una sola bandera y esta diversidad étnica y cultural nos enriquece y nos hace único. Feliz mes de la patria. Bien, vamos entonces a iniciar propiamente el tema que nos atañe para el día de hoy. Nosotros vamos a estar trabajando en esta semana el tema de la población panameña, tema muy importante y el cual debemos considerar aspectos muy puntuales. Para iniciar voy a compartirles un video motivacional del tema.
creciente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que esté haciendo el gobierno puede o no ser positivo, pero el consumidor no lo percibe. Y es que el informe también señala que las personas consideran que para estos meses no existe la posibilidad de realizar un ahorro. Hay quienes consideran que el salario mínimo que actualmente se discute para 2018 debe ser cónsono con la realidad que los panameños están enfrentando por el alto costo de la vida. Nos preocupa cómo está el comportamiento del mercado laboral, cómo está incrementándose el desempleo. Cada día hay menos contrataciones indefinidas y de obras determinadas, que son las del sector de construcción. Y eso es un tema que lo escuchamos, que vemos como nos indican las encuestas nuestras, nos hablan de bajas en las ventas del comercio. Para el próximo año, los consumidores perciben que los precios de algunos productos, entre esos alimentos, podrían aumentar mucho más. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias. Pobreza, escenario de muchos hogares panameños durante la COVID-19 en Panamá. Niños y adolescentes experimentan carencias en nutrición, educación y acceso a la salud. La comunidad de Cunanega, zona perimetral del vertedero de Cerro Patacón, que a pesar de estar dentro de la ciudad de Panamá, su paisaje se aleja del desarrollo que se presume en la metrópoli. Comen bien el primer día que llegue el aporte estatal. El resto de los 29 días tienen que reducir los alimentos para que alcance hasta el próximo desembolso del plan solidario. Familias relatan que muchas veces rebuscan en la basura de Cerro Patacón, seguido de cerca por la mirada de los buitres, en busca de desperdicios que se convierten en alimentos. El 77% de los hogares encuestados sufrió pérdidas totales o parciales de sus ingresos, como consecuencia de la pandemia, según revela una encuesta de la UNICEF. Se trata de hogares que antes de la pandemia recibían ingresos por debajo de los $400 mensuales. Menos de la mitad de los hogares han recibido algún tipo de ayuda para enfrentar los impactos de la pandemia, es decir, que las políticas implementadas por el gobierno no han logrado cubrir las necesidades de los más vulnerables. En Panamá, 453.837 niños y adolescentes son pobres, un flagelo social que compromete el futuro de los infantes. Bien, definitivamente que la población se ve afectada por tantos problemas que inciden en los diversos factores, en la salud, en la alimentación, en el acceso a la educación, y debemos entonces abordar esta problemática que definitivamente afecta a nuestra población. Y más aún en estos tiempos de pandemia en los cuales la situación es muy difícil en los hogares panameños. Bien, el tema a compartir: los recursos humanos de Panamá.
vamos a iniciar definiendo qué es la población. La población se refiere a un grupo de seres humanos o a toda la especie. La demografía es una ciencia social que implica el estudio estadístico de la población humana. Pudiésemos considerar que el término población no es más, pues, como lo observamos en la diapositiva, el número de personas en una ciudad, en un pueblo, en una región, en un país, etc. ¿Cómo entonces determinamos ese número de la población? ¿Cómo sabemos qué población hay en cada provincia, en cada país? Bien, esta población se define mediante una actividad o un proceso denominado censo. Los censos no son más, pues, que el proceso de recopilación, análisis, compilación y publicación de datos sobre la población y otras variables relacionadas como la localidad de residencia de las personas encuestadas. Tenemos además la vivienda, el ingreso, el nivel educativo, entre otras. En nuestro caso, es decir, Panamá, ha levantado censos nacionales de población desde el año 1911 y estos se han desarrollado periódicamente respetando una cronología decenal, es decir, que cada 10 años se realizan los censos. Pero lamentablemente, como todos sabemos, pues en el 2020, por razones de la pandemia, se pospuso esta actividad tan importante y se está reorganizando para poder entonces adaptarse a esta nueva realidad. Pero definitivamente que la Contraloría General de la República está realizando la labor debida para cada día avanzar y poder realizar esta actividad. Bien, es importante entonces conocer la importancia o valorar la importancia de los censos. Definitivamente que el censo permite tener una radiografía del país, porque nos permite tanto a los panameños de común como al Estado y al gobierno, definitivamente conocer la realidad. Y al conocer la realidad, puede entonces organizar, orientar las debidas políticas estatales que le permitan entonces enfocarse en esta realidad. Por dar un ejemplo, si en una comunidad, en el censo, existe un tipo X de problema, por ejemplo, por decir y dar un ejemplo de salud, entonces se tiene conocimiento de los problemas que existen en esa comunidad y se buscarán pues los mecanismos necesarios para tratar de disminuir el problema que afecta a las comunidades. Definitivamente que los censos tienen un valor muy importante en el desarrollo del país.
Vamos entonces, antes de continuar, pues a recordar que para el 2016, Panamá pues tiene una población censada de 4 millones de habitantes. Esto lo convierte en uno de los países menos poblados del continente americano. Entre 1950 y 2016, la población pasó de 839.000 habitantes a casi 4.1 millones de habitantes. Más del 75% de los panameños habita en las áreas urbanas y la mitad habita en la ciudad de Panamá. Esto nos da respuesta, pues, definitivamente a comprender por qué, sobre todo, el área metropolitana de nuestro país sufre tantos problemas de tipo económico, de tipo social. Sobre todo, comprender un poco que debido a, desde hace décadas atrás, a la migración de las personas hacia las áreas urbanas, ha creado entonces muchos problemas cuando observamos en los medios de comunicación, las condiciones que viven muchos panameños en el área metropolitana, nos hace comprender entonces que no ha existido una política bien definida para poder llevar este crecimiento de una forma ordenada y satisfactoria. Vamos entonces a analizar cada una de las características más importantes de la misma. Cuando hablamos de la natalidad, nos referimos al número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año. Para 2019, me permiten un segundo. Para 2019 tenemos entonces, según las estadísticas, fue de 18.71%. Y el índice de fecundidad tenemos entonces que nos indican las cifras que tiene un número medio de hijos por mujer de 2.44. Bien, es importante recordar que con respecto a la natalidad debiésemos considerar cómo esta ha sido sobre todo afectada positivamente por políticas en las cuales se trata de proteger al infante. En este caso, en nuestro país, pues a la madre embarazada recibe la atención médica propicia que le va a permitir entonces o asegurar en cierta medida de que no existan pues mayores problemas al momento de dar a luz al infante o al bebé. Todas estas políticas, en este caso de natalidad,
los programas establecidos y la protección que indica, sobre todo en la parte laboral de la mujer, permite entonces de cierta manera garantizar que existan las condiciones propicias para que se dé todo este periodo de una forma positiva, porque donde una mujer embarazada tiene sus garantías, tiene una atención médica, definitivamente que los bebés tendrán una mejor condición física y definitivamente que serán más productivos a la sociedad. A considerar, bebés o niños que tengan ciertas dificultades, ya eso será un problema tanto para la madre, para la familia, como también para el Estado, pues que debe ser garante de la atención en este sentido. Bien, debemos recordar entonces que, como dijimos anteriormente, que la fecundidad, las mujeres aproximadamente en Panamá tienen dos hijos aproximadamente. Y debemos recordar que esta situación ha cambiado paulatinamente, porque anteriormente, hace décadas atrás, la tónica era tener hasta 10 hijos. Actualmente se ha tenido pues que ir poco a poco cambiando esa mentalidad debido a la situación tanto económica, ¿verdad?, que no le permite en la actualidad a una pareja tener una cantidad tan elevada de infantes. Y definitivamente que esto va cambiando también por la educación de la sociedad, porque sabemos que es una obligación, que es un deber, que es una responsabilidad de los padres también velar por la seguridad de sus hijos. Entonces, todo esto ha cambiado y ya pues en la actualidad en nuestro país la tasa de fecundidad es de 2.44. Esta tasa o esta cifra asegura que la pirámide de la población de Panamá se mantenga estable, ya que para ello es necesario que cada mujer tenga al menos 2.1 hijos de media, es decir, hablando estadísticamente. Cuando hablamos de la mortalidad, nos referimos a la tasa de mortalidad, que es denominada también la tasa bruta de mortalidad. ¿Qué es? Bien, es el número de muertes por cada 1000 habitantes durante un año determinado. La tasa bruta de mortalidad se ve afectada por muchas características de la población, especialmente la estructura por edad. En este tema es importante resaltar que esta situación, ¿verdad?, ha tenido cambios significativos no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque recordemos pues que aún estamos pues viviendo una pandemia y que gracias al sistema de salud y a los programas que se han establecido desde que inició la pandemia, pues se ha dado la vacunación sobre todo para tratar de disminuir el problema de la pandemia del coronavirus. Pero definitivamente que las estadísticas actuales de mortalidad a nivel mundial han tenido un aumento considerable.
¿Cómo podemos entonces analizar esto de la mortalidad? Bien, esto se analiza mediante la tasa de mortalidad, como dijimos anteriormente. Y debemos considerar, sobre todo en el caso de la mortalidad infantil, que este es un indicativo de que el país, del grado de desarrollo del país, porque como lo vimos anteriormente, si desde la concepción misma del niño tiene todos los programas a su disposición para que éste pueda evolucionar positivamente dentro tanto del periodo de gestación como de la infancia, se asegura en gran medida pues la salud de la población. En este sentido, entonces, debemos considerar que la mortalidad puede indicar el avance o retroceso de las medidas higiénicas y labor de prevención de una población. Y definitivamente que este instrumento se utiliza para planificar y alcanzar mejores niveles de vida de sus habitantes. Según las cifras, pues, que investigamos con respecto a la mortalidad, en el 2019 murieron en Panamá 21.551 personas, es decir, 440 más que el año anterior. Y si buscamos las cifras posteriores, definitivamente que son más altas. Esto se fue incrementando debido a el problema que hemos sufrido de la pandemia. Ya para el 2019 se tenían registrados 6.717 registros de defunciones del 2020 con respecto al 2019. Y se reportaron en el Tribunal Electoral, que es el organismo encargado de recopilar esa información. En el 2020 se reportaron 23.864 decesos. La nupcialidad. ¿Qué es la nupcialidad? Es la relación que existe entre el número de matrimonios realizados en un tiempo dado, generalmente un año, y la población total. El indicador que mide la nupcialidad es la tasa de nupcialidad y se denomina el número de matrimonios realizados, igualmente como en los temas anteriores, por cada 1.000 habitantes. Entonces debemos recordar que la nupcialidad, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere al matrimonio como un fenómeno incluyendo su cuantificación, las características de las personas unidas en matrimonio y la disolución de esas uniones mediante el acto del divorcio, de la separación, la viudez y la anulación. Para el 2015 se registraron 14.341 matrimonios en la República de Panamá, con una tasa bruta de nupcialidad de 3.6 matrimonios por cada 1.000 habitantes. En este sentido, las tasas nacionales de los últimos 5 años muestran una estabilidad que promedia en 3.6 nupcias por cada 1.000 habitantes. Debemos recordar en este tema de la nupcialidad que está muy relacionado pues a la educación y que se han dado cambios significativos de la visión de lo que es la nupcialidad, porque definitivamente
las personas optan por una unión libre. Y es importante los cambios que se dan en este sentido. Cuando abordamos el tema de la densidad de población. Densidad de población. Bien. Cuando hablamos entonces de la densidad de población, nos referimos al número medio de habitantes de un país que vive dentro de una unidad de superficie de kilómetro cuadrado. La densidad de población se obtiene dividiendo el número de habitantes de un lugar entre su superficie. Es así como con la densidad de población podemos saber cómo se distribuye la población en el mundo, en una región en especial. Para nuestro país debemos considerar que Panamá presenta una moderada densidad de población de 57 habitantes por kilómetro cuadrado. Definitivamente que la distribución desigual de la población en nuestro país responde a múltiples factores, tanto económicos como sociales, y que sobre todo las altas concentraciones, como lo observamos en la diapositiva, sobre todo en el área metropolitana, es la causante de los múltiples problemas característicos de estos grupos que habitan estas regiones. Observamos entonces que la mayor cantidad de servicios se concentra en las áreas en donde la población es alta y en detrimento de las poblaciones que tienen baja densidad de población, en las cuales es característico observar que no hay agua potable o que tienen sistemas de pozos y que los problemas de carretera, de los centros de salud, que muchas veces la infraestructura física está allí, mas no existe realmente la atención como se debe brindar a la población. Entonces son algunas de las características pues, más relevantes en cuanto al tema de la concentración de la población y los problemas pues, que esto conlleva. Cuando nos referimos específicamente a los movimientos migratorios, debemos recordar el término de migración, que son los movimientos de migración. Bien, es todo el desplazamiento que lleva consigo el cambio de residencia desde un lugar de origen, es el lugar de partida, a un lugar de destino, que es el lugar de llegada. El movimiento migratorio puede ser de dos tipos. Emigración, que es la salida desde el lugar de origen hasta el destino, y la inmigración, que es la llegada de personas que son de otro lugar. El movimiento migratorio puede deberse a muchas causas, entre las cuales tenemos falta de recursos económicos, desempleo, problemas políticos en el país de origen, inseguridad, guerras, discriminación racial, desastres naturales, entre otras. Las migraciones por su duración pueden ser tanto de tipo temporal como definitiva, como también su destino, y se clasifican en interiores cuando se realizan dentro del país y exteriores cuando se hacen entre diferentes países.
Definitivamente que este siglo XXI se caracteriza por el aumento de los movimientos migratorios hacia los países desarrollados. Y en este tema debemos abordar que algunas estadísticas importantes. Por ejemplo, que el Servicio Nacional de Migración, que cerró las estadísticas del primer mes del año 2021 con un movimiento migratorio de 113.725 viajeros. Las cifras de febrero reflejan 111.917 personas y en marzo la cifra fue considerablemente más alta, alcanzando un movimiento de 158.350 viajeros. Es importante resaltar en este tema la difícil situación de los migrantes y se ha reconocido pues que ha pasado a ocupar un lugar prominente no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, debido a que cada vez más se desplazan personas por movimientos políticos, humanitarios, económicos y también medioambientales. En la región de las Américas, los migrantes internacionales ascienden a aproximadamente 61.4 millones de personas. Más del 85% de ellos, es decir, estamos hablando de 53 millones de personas, viven en Estados Unidos y en Canadá, mientras que el 15% restante reside en América Latina y el Caribe. Por otro lado, el nivel de la migración intrarregional ha aumentado entre los países de América Latina y el Caribe, una tendencia asociada con la mayor integración económica en esta región. Es importante destacar que sobre todo en nuestro país, el ingreso de inmigrantes irregulares por Darién, según nacionalidades, es cada vez más frecuente y los problemas que confrontan, sobre todo al inicio de la pandemia y actualmente, son considerables. Tenemos entonces que esta ola de inmigrantes en Panamá, donde llegan hombres, mujeres y niños de diferentes nacionalidades. Entre ellos podemos destacar haitianos, cubanos, cameruneses, indios, congoleños, bangladeses y de otras nacionalidades en menor escala. Permanecen en los campamentos de ayuda humanitaria y otros hospedados en casas de pueblos de las comunidades de Canaán, Membrillo, Bajo Chiquito y Puerto Peñita en Darién, y en los planes de Hualaca en Chiriquí. Esta movilidad de la población definitivamente, y sobre todo ahora en estos tiempos que estamos viviendo, tiene repercusiones en la salud y sobre todo en los derechos humanos, tanto de los inmigrantes como de los pobladores. Bien, vamos entonces en esta parte de la actividad que estamos realizando, pues vamos a revisar qué tenemos pues para la fecha de hoy, para la semana. Asignación número 5, que tiene un tipo de evaluación grupal, se considera un aspecto importante. 1, construir un cuadro sinóptico. Vamos a ver que compartí la diapositiva equivocada. A ver un segundito acá. Y vamos entonces a remitirnos acá. Vamos a remitirnos acá para entonces compartir un segundo lo que tenemos planificado para la semana. Es importante recordar
que debemos siempre revisar la plataforma y lo que ella nos está brindando, la información que nos está brindando, porque definitivamente debemos trabajar de acuerdo a los tiempos de la plataforma. Vamos entonces a compartir. Vamos a compartir la pantalla, bien, para trabajar el tema de la asignación. Bien, acá observamos nuestro curso, Realidad Política y Económica. Recordemos que el tema que estamos trabajando en el día de hoy, del recurso humano en nuestro país, se encuentra en el tema número 5. Tema número 5. A la fecha tenemos 5 temas propuestos en la plataforma y estamos trabajando, reitero, el tema número 5. Lo encontramos en documentos. Vamos a remitirnos entonces a los trabajos. A la fecha tenemos 5 evaluaciones propuestas. 2 evaluaciones de tipo individual, la asignación 1 y la asignación 4. 2 evaluaciones de tipo grupal, la evaluación 2 y la evaluación 5. Y un ejercicio. Vamos entonces a observar detenidamente en qué consiste la asignación número 5. Construye un cuadro sinóptico sobre el tema de la población panameña. Definitivamente que es importante cumplir con los lineamientos, ¿verdad? Con todos los lineamientos que estamos dando. Importante la página de presentación, la formalidad en el tema. Y estamos considerando que usted debe presentar los archivos en PDF. Es sumamente importante. Vamos a realizar un cuadro sinóptico, entonces usted lo debe presentar correctamente. Debe considerar la jerarquización de los temas, debe considerar la síntesis. Y al cumplir con esto, usted tiene una evaluación de 30 puntos. En una página independiente, usted colocará las imágenes o ilustraciones, las cuales tienen un valor de 10 puntos. Y en total, el trabajo tiene un valor de 50 puntos. Eso es lo sugerido para esta semana de trabajo. Definitivamente que debemos entonces, vamos a observar aquí un momentito. Debemos observar entonces cómo vamos a hacer ese mapa, ese cuadro sinóptico, en este caso, que cumpla con los requisitos que estamos solicitando. Entonces, para esta tarea, vamos entonces a compartir el acompañamiento docente en el aspecto del cuadro sinóptico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me permite entonces compartir el video del cuadro sinóptico. En esta ocasión miraremos qué es un cuadro sinóptico y cómo se hace. Primero hablaremos de la definición. Un cuadro sinóptico, también conocido como mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves, es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Es una técnica ampliamente usada para organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla
lógica y condensada. Se usa principalmente en el ámbito educativo como herramienta de enseñanza, pero puede también ser muy útil en el ámbito profesional o laboral, al permitir organizar ideas o conceptos que después se materialicen en proyectos. Ahora veamos la estructura de un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido. Generalmente, los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman forma de diagramas. Las llaves en los cuadros sinópticos se utilizan como conectores de ideas para organizar la información en grupos y subgrupos de ideas. Hay ocasiones en que no se necesita usar llaves, en especial cuando se trata de otros tipos de cuadros sinópticos. A propósito, existen 3 tipos de cuadros sinópticos: de llaves, de diagrama y en red. La diferencia principal entre estos es la manera en la que presentan la información visualmente. Los cuadros sinópticos de llaves son los más comunes y se caracterizan por su uso de llaves para organizar la información en ideas principales, secundarias y complementarias, como ya hemos mencionado. A continuación veremos cómo se hace un cuadro sinóptico. Para crear o hacer un cuadro sinóptico se debe identificar los subtemas que conforman nuestro tema de estudio, identificar también sus variables, relaciones y cualquier detalle que pudiera ser importante. La jerarquización adecuada se puede lograr al identificar palabras clave o conceptos breves, y a partir de este punto se empezará a ampliar el cuadro sinóptico. Es habitual poner el tema o idea general en la parte izquierda, centrado, y después se van agregando las ideas principales, ideas complementarias o secundarias y después los detalles, jerarquizando o esquematizando en orden de importancia. En este sentido, la construcción de un cuadro sinóptico inicia con la revisión general de un tema, lo que permitirá identificar cuáles son las ideas principales, ideas secundarias y los datos relevantes. En esta fase es importante realizar un buen análisis y clasificación de las ideas. El siguiente paso es crear la estructura del cuadro sinóptico como tal. Existen numerosas herramientas con las que se puede realizar un cuadro sinóptico. Entre ellas tenemos Excel, Xmind, FreeMind o FreePlane. Excel es quizás la más básica. Tiene la ventaja de proporcionar mucho espacio por si tenemos que crear una jerarquía con muchos niveles, y se puede crear las llaves fácilmente y ajustarlas de acuerdo a las dimensiones del cuadro sinóptico. Finalmente, mostraremos algunos ejemplos de cuadros sinópticos con diferentes temas. También le puede interesar el siguiente video. Si aún no lo está, le invito a suscribirse al canal y activar la campanita de Returning to work! With ClickUp, our calendars have never been Bien, definitivamente hemos revisado el tema propuesto para el día de hoy. Importante la asignación y el video de acompañamiento que les va a permitir a ustedes pues el desarrollo de la tarea cumpliendo con los criterios establecidos. Sin más pues que agregar, les deseo una buena semana y si Dios nos lo permite nos estamos reuniendo la próxima semana. Hasta luego. Gracias por la atención.